Muchas gracias a vosotros, a los medios de comunicación, por vuestra presencia a esta rueda de prensa que convoca Iniciativa por l'Asturiano. Iniciativa por l'Asturiano es una organización que desde hace tiempo cumple haciendo un trabajo muy intenso a favor del asturiano, de la protección social. Y hoy va a hacer esta información respecto a los trabajos hechos en el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas en relación con la lengua asturiana en la protección social. Iniciativa por l'Asturiano pidió a la Academia de la Lengua que poder hacer aquí esta presentación y, por supuesto, la Academia está encantada de ceder este local a estas actividades, como fue siempre la Academia, una institución que favorece todo aquello que tiene una iniciativa a favor de la lengua asturiana. Entonces, ya sin más preámbulos, doy la palabra a la organización para que nos comenten todas estas actividades. Buenos días a todos y a todas y gracias por estar hoy aquí. Gracias al secretario de la Academia de la Lengua, Roberto González Quevedo, por la introducción y a la institución por apoyarnos en ensayar. Soy Marisa Bordallo, vocal de activismo en redes sociales de Iniciativa por l'Asturiano, y junto con el presidente Ignacio Galán tuvimos la oportunidad de participar en el 29º Concello del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra. Y es verdad que cuando se fala de derechos humanos tienes a pensar que es relacionado con los nenos, penurias humanitarias, derechos de la mujer, etc. Si casi falar de derechos humanos es una cuestión donde tiene cabida montes estalles, entre ellas la cuestión lingüística. Y como no hay derechos humanos ni de primera ni de segunda, todos los estalles son igual de prioritarios y más una democracia europea. También la cuestión de la oficialidad de nuestra lengua y los derechos de todos los falantes y amantes. Si bien Asturias es considerado por la UNESCO como patrimonio cultural en peligro, alertando de continuo a los gobiernos de esta institución, el pasado día 25 de junio de 2015 hizo historia, dando la notoriedad de derechos humanos y de protección de reivindicación. De acuerdo de los lingües, esta delegación de Iniciativa por l'Asturiano tuvo la oportunidad de juntar fuerzas con ellos comillacios de la Asociación Internacional ELEN, Asociación de Entidades en Defensa de las Lenguas Minoritarias en el Territorio Europeo, a la que pertenece la nuestra organización. Una sesión de control a España, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí denunciaronse de situaciones por parte de diferentes grupos y ONGs respecto a la ley Mordaza, los problemas en la Allende de Ceuta y Melilla, o los torres azareros productivos, etc. Nos pudimos presentar la situación de exclusión y desprestigio que sufren l'asturiano y los sus falantes anguano. Dareu hubo una rueda de prensa en una de las salas de las sedes Naciones Unidas, donde pudimos explayarnos y señalar aquellos casos entre los medios que Ignacio Galán nos expondrá de seguida. También tuvimos la ocasión de hablar directamente con el primer secretario de la Comisión Española Permanente de las Naciones Unidas, Vicente Cacho, quien nos dio parte de su tiempo para escucharnos y dar el proyecto explicativo de la lengua asturiana de las lenguas. Así mismo, visitamos el Centro Asturiano de Ginebra, donde pudimos concellar con la presidencia, dimosnos a conocer por su trabajo y amosar un aprecio hacia una cooperación. Volvemos de Ginebra satisfechos. L'asturiano tuvo presente por primera vez las Naciones Unidas y atopamos gente interesada en la situación del asturiano fuera de las lenguas españoles, ya inclusive europeas. Y he de resaltar interesarnos por un economista de ganas esmolecido por las lenguas minoritarias, como ejemplo representativo de otros muchos. La nuestra lengua importa en el mundo. Estamos convencidos de que sea cual sea el resultado futuro de esta edición, fue un fito que marca el cambio del mejoramiento del presente de la lengua de nuestro. Un viaje en el que la responsabilidad no fue poca y esperamos que los asturianos consideren, tuvimos al autor de las circunstancias. Te doy ahora la palabra a Ignacio Galán, presidente y director del Asturiano. Bueno, entonces después de Marisa Bordallo, como ella misma dice, tenemos a Ignacio Galán. Pues muchas gracias y gracias a la Academia por apoyarnos
El jueves 25 de xuno celebrábase en el Palacio das Naciones en Ginebra, en Suiza, la 29 sesión de control del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que en esta ocasión estudió la situación y cumplimiento de los derechos humanos en el ámbito del Estado español, incluyendo, como vez en este caso, los derechos de las minorías lingüísticas, independientemente de que falen linguas oficiales o no. Iniciativa Polo Asturiano participó en este acto convidado por el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y dentro de la delegación enviada por European Language Equality Network, ELEN, la organización internacional formada por asociaciones en defensa de lenguas a la que pertenecemos desde la su fundación. Esta participación tiene el precedente de la presentación de un informe de las Naciones Unidas a principios de año por parte de la organización, en el que se comentaban la situación de desigualdad, así como los casos de discriminación sobre ciudadanos por usar o querer usar la lengua asturiana en distintos ámbitos. En la nuestra declaración, de la delegación presente en el Alto Comisionado de Derechos Humanos en Ginebra, dimos anuncia de lo que consideramos la discriminación lingüística sistemática y institucionalizada que viven los falantes asturianos y de la que son responsables tanto el Gobierno de Asturias como el Gobierno de España, incumpliendo la legislación autonómica y estatal, así como tratados internacionales aprobados por España, tales como la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, ratificada en el año 2001 por España, incluyendo la protección del asturiano, ya incumplida desde entonces de forma constante. En Ginebra, la embajadora de España en las Naciones Unidas no respondió a las nuestras reivindicaciones ni en un sentido ni en otro, y por lo tanto desconocemos la postura del Gobierno de España, acusada de la continua falta de acción y cumplimiento de la su responsabilidad en la promoción y normalización del idioma, que comparte con el principal responsable de esta situación, que no hay otro que el Gobierno de Asturias. El informe que presentamos a las Naciones Unidas demuestra los casos reales de ataques y de discriminación contra los falantes asturianos en el periodo comprendido entre 2007 y 2013. Teniendo en cuenta la gran cantidad de pruebas detalladas en el mismo, queda claro que la discriminación contra las lenguas autóctones ya es sistemática en Asturias y que esta discriminación está institucionalizada. Así nos solicitamos el cese con efecto inmediato de estas situaciones y vamos a pedir a través de ELEN a la Unión Europea abrir un procedimiento de infracción contra el Estado español por violar la Carta de los Derechos Fundamentales. El representante de ELEN, Ferran Suárez, dijo estos días en Ginebra que la discriminación por motivos de idioma en el Estado español contra las lenguas que son cooficiales y contra el asturiano y el aragonés queda hecho inaceptable y tiene que cesar con efecto inmediato. Además, vamos a pedir al Consejo de Derechos Humanos, por sufijo de los Estados miembros, que tomen las medidas necesarias y que llamen a las autoridades competentes del Estado español a rendir cuentas y tomar medidas para garantizar el fin de la discriminación de los lenguas de Asturias. Estos días estamos trasladando estas cuestiones a los grupos parlamentarios en la Junta General de Asturias con el envío de llevar este asunto tan importante que viene con el respaldo de las Naciones Unidas al Parlamento asturiano. Los concellos celebrados hasta ahora, que seguimos teniendo todavía algunos pendientes, recordamos la necesidad de abrir un proceso de reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias para incluir la oficialidad del asturiano y de la lengua asturiana en su ámbito y evitar así esta situación lamentable. Sí que así, en trim y no, este proceso sigue avanzando y es necesario frenar los casos de discriminación de los falantes asturianos, tomando medidas que garanticen la igualdad y la no discriminación en ningún ámbito por usar el asturiano, lo que es posible desentolcando de forma ambiciosa la legislación actual, que tiene por principales textos legales la Ley de Uso y Promoción del Asturiano, incumplida de forma sistemática desde la su aprobación en 1998, o la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, ya citada, de cumplimiento obligado en España desde la su ratificación por parte del Estado en 2001. Las formaciones políticas asturianas han de ser conscientes de que la situación del idioma preocupa no solo en Asturias, sino también en el ámbito internacional, donde la falta de oficialidad y, por tanto, de igualdad de derechos de los falantes vese como un déficit de la democracia española, inadmisible en un contexto europeo. Han buscado soluciones desde Asturias y Asturias, buscando un modelo de oficialidad que asunte los máximos consensos en la Junta General y que nos permita cambiar esta situación. Lo contrario, sería seguir en esta situación antidemocrática
que fai que la lingua asturiana vaya perdiéndose, que una parte de la población vivan sin poder usar su lengua propia en todos los ámbitos y con total libertad. Las instituciones asturianas han tomado muy en serio esta situación, ya que la atención de organismos como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas demuestra que la cuestión perjudica la imagen de la democracia española y asturiana, con situaciones más propias de estados con sistemas totalitarios que de estados modernos y plurales donde se respete la diversidad lingüística de la población. Quedamos a la vuestra disposición y hacemos entrega a la Academia de este dossier con la participación del 29 del Consejo del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, donde se recuellen todos los detalles, así como la declaración que se hizo ante el pleno de esta comisión, que por supuesto entregaremos a los medios que quieran informar sobre ella. Muchas gracias.